Presentando la línea de motores Detroit Diesel, el DD13, DD15 y DD16, fabricados para mejorar sus utilidades al proporcionar mejor rendimiento del combustible, facilidad de servicio y desempeño que cumplen con las normas federales estrictas de emisiones. Los motores Detroit Diesel le brindan más caballaje, torsión y tenacidad que cualquier motor en la carretera, y son más duraderos y operan más económica y silenciosamente. El DD13, diseño eficiente que entrega beneficios netos, equipado con tecnología de emisiones Bluetech, proporciona una marcha suave y callada y hasta un 5% mejor en economía de combustible que el modelo 2007. Reduzca el costo de posesión con la facilidad de servicio y los intervalos de mantenimiento más largos en su categoría. El DD15, el estándar de la economía de combustible en la industria, equipado con Bluetech, el DD15 es el motor más eficiente en combustible disponible en el mercado actual, con los intervalos extendidos de mantenimiento y una vida B50 de 1.2 millones de millas. El DD15 es un motor extremadamente rendidor para su negocio. Y finalmente, DD16, el motor más grande, más resistente y más potente jamás creado por Detroit Diesel, diseñado para proporcionar desempeño máximo y seguridad de eficiencia de combustible de primera clase. Toma todo lo del DD3 y del DD15 y lo lleva a un paso más, permitiéndole que logre lo que otros motores no pueden hacer. Cuando se trata de motores diésel de trabajo pesado, la línea de Detroit Diesel puede cumplir con todas sus necesidades y lo que quieran los conductores. Con el DD13, el DD15 y el DD16 lo puede tener todo. Cada conductor incurre en gastos al operar un camión, desde la compra y mantenimiento al seguro y cuotas de carga. Hoy nos queremos enfocar en algo que podemos influenciar: economía de combustible. Influyen 4 factores principales en la economía de combustible: el conductor, el vehículo, las especificaciones del motor y del tren motriz, y el ambiente donde opera el vehículo. Cómo lograr lo más posible del motor es un componente importante al conducir profesionalmente, y manejar un Detroit Diesel es algo especial. Antes de viajar, siempre se realiza una inspección previa. Comienza con el mantenimiento. Cuestiones de mantenimiento que nota y cómo las resuelve pueden variar considerablemente el desempeño en la carretera. Inicia con una inspección detallada del motor, verificando que el motor se haya enfriado lo suficiente. Asegúrese siempre de tener el motor en buenas condiciones para el camino antes de viajar. Primero revise el área inmediata y debajo del vehículo para señas de fugas y derrames. Revise los arneses para asegurar que no estén agrietados o dañados. Revise el aceite antes de arrancar el motor, verificando que el vehículo esté sobre una superficie plana. Revise todas las conexiones de mangueras contra grietas o aceite o fugas de fluidos. Asegúrese que esté lleno el depósito de reserva del refrigerante. El filtro de combustible montado al motor incluye una luz de advertencia de agua en el combustible. Se requiere drenar este sistema si la luz indicadora es de color rojo sólido. Nota: se ilumina la luz indicadora solo con la llave en encendido. Si el camión viene equipado con un filtro de combustible montado a la carrocería y el bulbo está lleno de combustible, asegúrese de cambiar el filtro. Revise la banda serpentina que gira la bomba de agua montada al frente, el alternador y el compresor del clima. La banda se ajusta sola, pero al revisarla busque grietas, tensión o muestras de desgaste. El compresor del clima está diseñado con un embrague libre. Por si se amarra, el sistema de impulsión de la banda seguirá operando el alternador y la bomba de agua. Por último, revise el área del múltiple de escape, los componentes EGR y la conexión de tubería flexible del escape contra fugas. La tubería de EGR estará caliente al funcionar el motor y después de apagarlo. Recuerde de no usarlo como manubrio. Los residuos de hollín en cualquier lugar pueden indicar una fuga. Al realizar la inspección, observe que los camiones modelo 2011 y más recientes están equipados con un tanque calentado de fluido para escapes de diésel, DEF, para condiciones ambientales frías.
típicamente montado del lado del conductor, detrás de los escalones de acceso a la cabina o detrás del acceso a la caja del acumulador, verá el tapón azul. Solo se debe llenar con fluido DEF que encontrará en los centros de abastecimiento en contenedores de 2.5 galones o en la bomba suministradora de combustible marcada fluido de escape de diésel con una boquilla que se ajusta a la boca del tanque. Ahora veamos algunos factores controlables para mejorar la economía del combustible. Revise la distancia del remolque. Se recomienda un espacio de 48 pulgadas del posterior de la cabina al frente del remolque. Revise las llantas. Las llantas nuevas, con el uso, mejoran el rendimiento del combustible. Revíselas antes de cada viaje y mantenga la presión según las recomendaciones del fabricante. Las llantas mal infladas disminuyen la economía del combustible. Al momento de la compra, se fijan las especificaciones del motor y del tren motriz, pero muchos parámetros se pueden fijar con el módulo de control electrónico Detroit Diesel para asegurar el ajuste correcto para obtener el mejor rendimiento del combustible. Consulte la sección DDS de este video de capacitación para una explicación de esta herramienta. Antes de salir de viaje, considere planear la ruta y la gestión son importantes para lograr sus metas de rendimiento de combustible. La temperatura ambiental también es un factor importante. Un incremento de 10 grados Fahrenheit pueden dar 2% más de rendimiento de combustible. El invierno disminuye el rendimiento al usar combustible de invierno, mayor tiempo de calentamiento y ralentí y resistencia del desplazamiento por humedad y viento. Durante el verano, vigile los efectos de los sistemas de clima y enfriamiento sobre el rendimiento del combustible. Ya sea si conduce con cambios o en automático, en la ciudad o en carretera, conocer el motor y saber cómo funciona lo hará un conductor más seguro, y conducir seguro mejora el rendimiento del combustible y mantiene su vehículo en operación y con menos tiempo parado. En resumen, revise el motor antes de viajar, asegure de conocer las características de rendimiento del motor, planee la ruta y use los parámetros del motor a su ventaja. Economía de combustible al conducir. Existen 5 factores básicos que un conductor puede controlar e impactar el rendimiento del combustible hasta en un 35%. Velocidad, ralentí, control de crucero, gestión del camino y revoluciones por minuto o el mejor punto. Cuando pueda, reducir la velocidad de crucero en 5 millas por hora puede ahorrar hasta un 10% de combustible. El control de crucero puede aumentar el rendimiento del combustible promedio de viaje hasta un 6%. Cuando pueda, fije el control de crucero a una velocidad conservadora. Un motor al ralentí quema combustible, dando un rendimiento de combustible de 0 millas por galón. Aparte de gastar más de 1 galón por hora, en ralentí también se causa desgaste innecesario del motor. Otra parte importante del rendimiento de combustible al conducir es la gestión de la ruta y del camino. Anticipar los cambios de velocidad en el camino para evitar las frenadas repentinas y las aceleraciones ayudan a mejorar el rendimiento del combustible. Cuando pueda, escoja rutas con carriles múltiples para evitar congestionamientos y retrasos. Finalmente, con precaución y según el tráfico, use las pendientes para avanzar sin acelerar y en cambio para ganar velocidad para subir la siguiente inclinación hacia arriba. Ahora encendamos el motor de su camión. Observe el interruptor manual en la cabina si lo tiene. Debe estar en la posición de encendido antes de girar la llave de encendido. El camión está equipado con varios módulos de control y deben funcionar en forma conjunta para rendir un desempeño óptimo del vehículo y del motor. Permita que los manómetros se ajusten y reinicien como 8 segundos antes de arrancar el motor. Cuando se encuentre listo para arrancar el motor, recuerde que no requiere tiempo de ralentí para calentar el motor. Desde hace años, la tecnología ha eliminado la necesidad de calentar y de enfriar motores en cualquier situación, a excepción de condiciones climáticas extremas. Cuando se forme la presión de aire, está listo el vehículo para operar. Recuerde, un motor al ralentí quema combustible y obtiene 0 millas por galón. Modelos 2011 y más recientes estarán equipados con tecnología de emisiones Bluetech. Observe que el manómetro del combustible es de doble propósito, indicando los niveles del diésel y del fluido de escape de diésel. Cuando el nivel DEF sea de 1/4, Detroit Diesel recomienda que se llene el tanque DEF. Si el embrague viene con pedal,
No se requiere acelerar para que avance el vehículo aún en una pendiente. No acelere mucho hasta que se empiece a mover la aguja del indicador de la temperatura del refrigerante. Esperar temperaturas normales de operación pierde tiempo y combustible. Se calentará el motor al manejar. Lograr eficiencia máxima de combustible es una práctica continua mientras que se conduce el vehículo. Conducir con inteligencia resultará en mejor rendimiento de combustible, mejor desempeño y vida útil del motor. Cómo controla las RPM del motor tiene el mayor impacto sobre el rendimiento del combustible. Lo mejor es operar el motor en el punto mejor del rendimiento de combustible o el centro de la banda de velocidad de RPM. Acelere con moderación y solo use las RPMs necesarias para pasar a la siguiente velocidad. Los motores Detroit Diesel están diseñados para funcionar a menos RPM. La línea de motores Detroit Diesel incluye el DD13, DD15 y el DD16. Los tres producen torsión máxima que va desde 500 RPM y estirando fuerte hasta 1000 RPM. Con transmisiones automáticas, entre más aceleración, la transmisión se pasa al siguiente cambio a mayor velocidad del motor. Use torsión y no caballaje para trabajar. Las transmisiones son más eficientes en cambios altos. Entender algunas ideas nuevas sobre cómo cambiar velocidades para ahorrar combustible es importante. Los motores Detroit Diesel permiten que el conductor acelere el vehículo más eficientemente al aprovechar la torsión disponible a velocidades bajas del motor. Los conductores necesitan administrar los cambios para mantener el motor entre 1000 RPM y 1500 RPM. Para conducir más eficientemente, cambia a una velocidad ascendente antes de llegar a las 1400 RPM como límite inferior o antes de las 1500 RPM como límite superior de la transmisión. Hacer que el motor pase de las 1500 RPM es una pérdida de combustible y no proporciona ningún beneficio de rendimiento. Para permanecer en el punto mejor de ahorro de combustible, permanezca en el cambio hasta las 1000 RPM antes de pasar a un cambio más bajo. Al mantener en mente estas prácticas nuevas de velocidades y permanecer más tiempo en una velocidad antes de cambiar, el conductor mantiene el mejor punto de ahorro de combustible, logrando los mejores resultados posibles. Al subir una pendiente, tal vez tenga que cambiar velocidades a mayores velocidades del motor y menores velocidades del motor al bajar una pendiente, pero en general se recomienda mantener las revoluciones por minuto entre 1000 y 1500 para el mejor ahorro de combustible. Se activa el turbocargador inmediatamente después de cambiar velocidades, aún antes de llegar a torsión óptima, y complementa técnicas progresivas de cambiar velocidades. Haga que estire el motor y aproveche las velocidades de torsión máxima. Una aceleración plena desperdicia combustible, pero tiene sentido la aceleración plena en cimas con carga. Existe interacción entre las técnicas de cambio de velocidades rápidas o lentas y los grados de la pendiente. Si al subir una pendiente y el motor tiene más torsión que el punto óptimo, deje que el motor haga el trabajo. Si la cima está a la vista, no llegar al punto óptimo y bajar hasta 1000 RPM no dañará el motor aun cuando se disminuya la velocidad del vehículo. Los sistemas electrónicos siempre monitorean los niveles de incremento y determinan el suministro correcto de combustible a cualquier velocidad. Recuerde que al subir se tiene que bajar, probablemente con los frenos de servicio. Entonces, ¿por qué no empezar a bajar a una velocidad segura? En otras palabras, no se apresure en llegar a la cima si esto significa que tiene que frenar antes de empezar a bajar. Lo más sensato es utilizar la fuerza de gravedad para acelerar el vehículo, especialmente si no tiene que frenar. Si se requiere, el freno del motor se puede utilizar con seguridad hasta las 2200 RPM. Prever las salidas de carretera y los saltos también pueden ahorrar combustible. Por ejemplo, si el semáforo se acaba de cambiar a rojo, deje la transmisión como está y no cambie de velocidad. Si se encuentra en la carretera y la salida está a 3/4 de milla, deje de acelerar y permita que la velocidad que lleva lo lleve hasta la salida. La curva larga de torsión de los motores Detroit Diesel le permite acelerar a bajas revoluciones por minuto. Este detalle único es lo que diferencia a los motores Detroit Diesel del resto de los motores en el mercado. Preste atención y conduzca de acuerdo con el flujo del tráfico. Junto con monitorear el tráfico enfrente y a sus lados, preste atención a la retroalimentación que el motor le suministra. Esta información es muy importante para que el personal de mantenimiento mantenga el camión funcionando en el punto máximo. Mire el tablero con regularidad y revise los manómetros indicadores del motor.
Obviamente, cualquier luz indicadora de mal funcionamiento, comúnmente conocida como luz MIL, debe anotarse e identificarse a mantenimiento al regresar al taller. Una luz GEST es solo una indicación que se ha desarrollado una regeneración indicando un escape caliente. A una velocidad menor de 5 millas por hora se cancela la secuencia de regeneración. Humo visible de la salida del escape debe indicar una situación de dar servicio. El tiempo de ventilador encendido debe ser razonable para la temperatura ambiental, las pendientes y la carga. Observe que el manómetro de temperatura del motor puede indicar 225 grados Fahrenheit antes de encender el ventilador. Permita que el motor decida el momento de encender el ventilador. Encender prematuramente un ventilador es un error costoso de 45 a 55 caballos, equivalente a un cambio durante una subida. Finalmente, la planificación del viaje puede conservarle mucha energía. La velocidad constante es buena. Cualquier parada, aun las básculas, consume combustible. Cada parada y aceleración con 70.000 libras consume por lo menos un cuarto de galón de combustible. Trate de hacer una parada para descansar, reabastecer y alimentarse. Si se detiene por más de 5 minutos, apague el motor. Al menos que la temperatura ambiental sea demasiado alta, el motor se ha enfriado lo suficiente para apagarlo. Durante una revisión post-viaje, es posible que escuche actividad de post-tratamiento al purgar las líneas del sistema de fluido de escape de diésel. Recuerde lo siguiente para ayudarle a mejorar el rendimiento del combustible. En resumen, ralentí equivale a 0 millas por galón. Velocidades progresivas equivalen a mejor rendimiento de combustible. Motores que funcionan mejor equivalen a mejor economía de combustible. Mejor planificación equivale a mejor rendimiento de combustible. Conducir para una economía máxima de combustible requiere práctica, pero los conductores que dominan estas técnicas cuidan mejor el vehículo y las utilidades. Buena suerte y buen viaje, con mucha eficiencia de combustible. Hoy las normas de la EPA para 2010 buscan una reducción en nitróxidos. Se tienen que reducir los niveles en un 83%. Detroit Diesel cumple estas normas con nuestra tecnología de emisiones BlueTech. BlueTech nos permite mejorar el desempeño del motor y rendimiento del combustible mientras que mantiene la durabilidad y la seguridad. La tecnología de emisiones BlueTech es un sistema de emisiones completo que utiliza un motor EGR, un catalizador diésel de oxidación, filtro de partículas de diésel, tanque DEF, sistema de inyección DEF y un catalizador de reducción selectiva catalítica o SCR. Todos estos componentes deben trabajar en conjunto para cumplir las normas EPA de 2010. Deben incluirse como paquete en el camión para que ambos cumplan con las normas y permitan que el camión haga su trabajo. La solución óptima de empaquetado de la aplicación específica del camión. BlueTech ofrece una ventaja de paquete con su paquete patentado One Box Emissions. El One Box no solo ofrece la solución de paquete más sencilla, sino que también mejora el rendimiento del combustible al reducir la presión trasera sobre el motor. ¿Cómo funciona BlueTech? BlueTech de Detroit Diesel funciona al aprovechar la potencia de las reacciones químicas para reducir los nitróxidos a nitrógeno y agua. Los gases del escape salen del motor con contaminantes de nitróxidos y partículas suspendidas. Los gases viajan hasta el mecanismo de tratamiento, donde atrapan las partículas en el filtro de partículas de diésel. Los nitróxidos siguen hasta encontrarse con el líquido de escape diésel o DEF. Se forma una solución DEF que se hidroliza en gas amoníaco y continúa por el escape. Al llegar al catalizador SCR, el gas amoníaco y los nitróxidos residuales reaccionan para formar nitrógeno y agua, que son componentes naturales del aire atmosférico. ¿Qué significa todo esto para usted, el conductor? Significa que tiene que mantener DEF en su tanque DEF. Cuando el nivel del DEF esté a un cuarto, Detroit Diesel recomienda llenar el tanque DEF. El tanque DEF se localiza junto al tanque del combustible sobre el lado del conductor del vehículo. De acuerdo con su forma de conducir y reabastecer, los tanques varían en tamaño de 6 a 23 galones, ya que el consumo del DEF es igual a aproximadamente el 2% del diésel utilizado. Solo necesitará llenar el tanque DEF cada segunda o tercera vez que se abastece de combustible. El fluido DEF se puede comprar en las gasolineras locales en contenedores desechables o en las bombas expendedoras de combustible con pistolas designadas para DEF. Algunas flotas almacenan fluido DEF en sus propios talleres, pero si usted decide comprar su propio fluido de escape,
Debe de tomar en cuenta varios puntos al rellenar el tanque. Nunca vierta DEF en el tanque de combustible diésel. Para evitar mal funcionamientos del sistema, nunca vierta otros fluidos más que el DEF en el tanque DEF. A la larga, el DEF corroe el aluminio. Asegúrese de limpiar cualquier derrame sobre el camión con agua o un solvente leve. Se recomienda no rellenar y reusar los contenedores DEF vacíos. ¿Cómo se sabe que está bajo el nivel de DEF? Todos los camiones con motores Detroit Diesel con Bluetech vienen equipados con diagnósticos a bordo. Los diagnósticos nuevos a bordo monitorean continuamente los niveles de DEF. Notará que el manómetro del diésel tiene un sistema de monitoreo del DEF. Estas luces color verde indican cuando el tanque está lleno, a la mitad o a un cuarto de su capacidad. Cuando el tanque se encuentra de 5 a 10% de su capacidad, la luz verde se cambiará a amarillo y se ilumina una luz baja adicional DEF de advertencia. Si sigue funcionando el vehículo con el restante 5% del DEF, la luz amarilla se vuelve roja y la luz DEF se vuelve intermitente y amarilla y se ilumina la luz indicadora de mal funcionamiento. Cuando suceda esto, se reduce la potencia del vehículo en un 25% y se limita automáticamente a 55 millas por hora. Si sigue operando el vehículo en esta condición hasta agotar el tanque, incurrirán otras reducciones de potencia dictadas por el gobierno federal. Cuando el nivel del DEF sea un cuarto, Detroit Diesel recomienda que llene el tanque DEF. Recuerde que el DEF es tan importante para operar su vehículo como lo es el diésel. No deje de monitorear los manómetros y mantenga los tanques llenos. ¿Qué pasa si el fluido DEF se congela en el tanque DEF? El DEF se congela a los 12 grados Fahrenheit o menos 11 Celsius. Si se estaciona y la temperatura se encuentra a ese nivel o menos, se congelará el DEF. Está diseñado el sistema para sobrellevar esta situación. Se arrancará el motor y funcionará normalmente mientras que el sistema descongela el DEF. ¿Qué pasa si se vierte DEF en el tanque del diésel? Se dañará el sistema de inyección. Si accidentalmente se echa fluido DEF en el tanque del combustible, debe de tomar dos pasos. 1. No arranque el motor. Y 2. Llame a la oficina local autorizada de Detroit Diesel. ¿Cómo afectará Bluetech el tiempo millas entre regeneraciones? Bluetech permite mayores distancias entre regeneraciones y opera a temperaturas menores que la tecnología que cumple con normas de 2007. Tal vez nunca volverá a ver una luz EST, temperatura elevada del sistema de escape, o de solicitud de regen, gracias a la tecnología mejorada de Bluetech. ¿Qué pasa si la piel entra en contacto con el DEF? El DEF no es tóxico. Si el fluido DEF entra en contacto con la piel, lave el área de contacto con jabón de mano y agua. ¿Qué es la sustancia de cristales blancos en el tanque? La sustancia blanca es el fluido de escape del diésel deshidratado. Lávelo con agua o con un solvente leve. ¿Cuánto tiempo dura el DEF si se deja en un contenedor? El DEF tiene una vida mínima de almacenamiento de 1 año. ¿Dónde puedo localizar un lugar para llenar el tanque DEF? Locales DEF se encuentran por toda Norteamérica. Para información sobre locales específicos, visite discoverdef.com. Para más información del motor Bluetech de Detroit Diesel, por favor visite detroitdiesel.com o la oficina local autorizada de Detroit Diesel. El sistema exclusivo de electrónicos de Detroit Diesel DDEC ofrece a operadores y a dueños una variedad de recursos diferentes para mejorar la economía del combustible y el desempeño del motor. Detroit Diesel tiene muchas herramientas para mejorar la economía del combustible y en este video las analizaremos más de cerca. Se pueden utilizar los premios de conductor para maximizar el desempeño de su camión al permitirle velocidad adicional según el tiempo de control de crucero y o tiempo en cambios altos. Estar más tiempo en cambios altos permite que se premie al conductor velocidad adicional en el camino. Recibirá el conductor instrucción sobre este detalle y sus parámetros antes de salir de viaje. Si se habilita este detalle, automáticamente proporciona los premios. El conductor solo tiene que permanecer en cambio alto o mantener el control de crucero para obtener premios adicionales. Todos los motores Detroit Diesel tienen tecnología de apagado al ralentí que funciona para apagar el motor después de estar un tiempo determinado en el gobernador del ralentí o en el gobernador PTO. Esto aumenta la eficiencia al reducir el combustible usado al eliminar el ralentí innecesario.
Recuerde que no es necesario el ralentí para calentar o enfriar el motor y generalmente es un desperdicio de recursos. Al funcionar el sistema, automáticamente controla el apagado del motor según parámetros predeterminados. Esta opción permite deshabilitar el control de invalidación del apagado de motor al ralentí de acuerdo con la temperatura ambiental. Si se fijan los límites de las temperaturas alta y baja y la temperatura ambiental está dentro de los límites, se deshabilita el control de invalidación y el motor se apagará después de cumplir el tiempo fijado. El apagado ocurre automáticamente y no requiere acción por parte del conductor. Si la temperatura del aire ambiental se encuentra fuera de los límites especificados, se permite la invalidación del control. Para activar esta invalidación, el conductor debe consultar el manual del propietario. El ralentí optimizado reduce tiempo al ralentí al hacer funcionar el motor solo lo requerido. Ralentí optimizado automáticamente arranca y prende el motor para lograr lo siguiente: mantener temperatura del aceite del motor entre los límites fijados por el fabricante, mantener el acumulador cargado, mantener el dormitorio de la cabina a la temperatura deseada. El ralentí optimizado se activa en conjunto con el apagado de ralentí. Para instrucciones más detalladas, por favor consulte el manual del propietario. Cambios progresivos de velocidades alientan al conductor a cambiar a una velocidad más alta antes de lograr la velocidad gobernada del motor. Esto resulta en mejor rendimiento de combustible. Se realizan mejor los beneficios de cambios progresivos durante ciclos de arrancar y parar al conducir. Siempre se deben practicar las técnicas de hacer los cambios progresivos de velocidades. Se habilita el cambio progresivo electrónicamente y se debe informar a los conductores antes de un viaje si se habilita o se deshabilita el sistema. Al mismo tiempo se les debe informar de los límites fijados a las RPMs. Si un conductor trata de operar arriba de estos límites, habrá una reducción notable en el desempeño del motor. El sistema del freno del motor utiliza la compresión natural del motor para detener el vehículo. Se pueden seleccionar 3 niveles de frenado y se activa el sistema con un interruptor sencillo. Cuando las condiciones de manejo hacen que la velocidad del vehículo exceda la velocidad de crucero, se pueden activar los frenos del motor para mantener la velocidad deseada con los interruptores del freno del motor. El propósito de la Iniciativa de Economía de Combustible, o FEI por sus siglas en inglés, es fijar una meta de economía de combustible y un incentivo para que el conductor logre la meta. Cuando el conductor logre la meta fijada de economía de combustible, se le recompensará con un aumento en la velocidad fijada de carretera. Este detalle automáticamente se habilita cuando se activa la opción. No se requiere de intervención por parte del conductor. Cuando se activa, automáticamente monitorea la economía de combustible del conductor y proporciona el aumento de velocidad ameritado. PassSmart es un detalle opcional diseñado para auxiliar al conductor al rebasar otros vehículos en la carretera. Se programa una velocidad adicional para usarse en carretera por un tiempo limitado para un periodo determinado de tiempo. Los conductores activan este detalle al pisar doble el pedal acelerador. El vehículo tiene 20 segundos para acelerar a una mayor velocidad. Después de rebasar, cuando regrese la velocidad del vehículo a la normalidad, se desactiva PassSmart automáticamente. Ahora que comprenden los detalles de eficiencia de combustible del sistema de electrónicos de Detroit Diesel DDEC, queremos alentarlos a que los utilicen a su máxima capacidad para conducir de modo eficiente, inteligente y seguramente. Recuerden que ustedes son los factores más grandes en determinar la economía de combustible del vehículo.